Bueno, en este momento hablamos entonces de lo que es la normatividad de la contratación estatal y privada, que es uno de los temas también importantes en cuanto a la parte de la negociación de tecnología. Para ello vamos a ver entonces una breve introducción sobre este particular. Dice entonces que la normatividad de contratación estatal y privada, como su nombre lo indica, es una serie de normas, leyes o decretos establecidos para delimitar, reglamentar y definir parámetros claros en cuanto al asunto de la contratación, sea estatal o privada. A la hora de negociar tecnología esto es importantísimo porque siempre en el marco legal se tiene que respetar toda la normatividad existente para evitarnos problemas o dificultades más adelante a nosotros a nivel personal o a nivel empresarial o la organización a la cual podamos pertenecer. Sobre esta reglamentación, entonces dice que busca un nivel de equidad y transparencia en este asunto, evitando abusos, atropellos o un uso indebido de la misma, definiendo claramente las reglas de juego que deben estar presentes a la hora de contratar y en la cual cada parte, tanto el contratante como quien cede o entrega el contrato, deben conocer bien para evitar luego situaciones difíciles o que acarreen sanciones o problemas jurídicos considerables, como lo que lo decía anteriormente. Para ello entonces sobre la normatividad de la contratación estatal necesitamos referirnos a la ley 80 del 2003. Esta es una ley que reglamenta entonces lo que es exactamente la contratación estatal. No está muy enfocada con la parte privada, se limita a la parte estatal. El artículo primero de la misma lo define de la siguiente manera. Dice que la presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. Entonces, creo que este artículo es muy claro y por ello define pues la razón y el objeto de la ley. El decreto 2170 de 2002, que tiene que ver también sobre este particular, nos dice que, o sobre ello nos sabemos que esta ley está enfocada en reglamentar la transparencia en la actividad contractual. La ley 80 del 2003 entonces reglamenta la contratación estatal y la ley 2170 del 2002 busca reglamentar que haya transparencia a la hora de realizar actividades contractuales. Este decreto también modificó en parte la ley 80 del 93 y parte de la ley 527 del 99 que hablaba un poco sobre este mismo tema pero que daba lugares a ambigüedades o estaba un poco desactualizada. Por eso en el 2012 elabora el decreto 2170 que busca pues mejorar el asunto contractual para que exista más transparencia. Esto obviamente de acuerdo pues a las situaciones presentadas en el tiempo presente. También tenemos la ley 816 del 2003, tiene que ver sobre este tema. El artículo primero nos dice que las entidades de la administración pública, que de acuerdo con el régimen jurídico de contratación que les sea aplicable, deben seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, convocatorias o consorcios públicos o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obliga a solicitar más de una propuesta. Adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional. Esta ley es muy importante porque esta ley es la que reglamenta entonces el procedimiento para realizar contrataciones, especialmente en la parte de las organizaciones públicas. Nos habla sobre el asunto de las licitaciones, que es un tema muy común en nuestro país y que ha generado muchos escándalos porque se han hecho licitaciones pues no conforme a la ley, sino haciendo cosas que pues curiosamente la ley pretende evitar. Entonces, este artículo y esta ley especial pues habla sobre la transparencia y cómo se debe ser usado ello. La ley 789 del 2002 también eh, dice que a través de esta ley se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, este es como el objeto y el propósito de esta ley. Hablaremos entonces ahora de lo que es el Código de Comercio, que se nos pidió también estudiar sobre ello. Este pues es muy amplio, pero tratamos de hacer un resumen. ¿Qué es el Código de Comercio? El Código de Comercio es un documento legal que reglamenta la actividad mercantil como el proceder de los comerciantes en todos los asuntos relacionados con este particular.
Este código posee más de 1900 artículos que buscan reglamentar todo lo relacionado con este campo. Obviamente, como el espacio es muy corto, estamos limitados por el tiempo, no vamos a hablar de todos ellos, pero vamos a hacer un pequeño resumen general de los artículos que pues aquí se menciona, cómo están divididos. El Código de Comercio colombiano entonces fue creado mediante el decreto 410 en el año 71. Está conformado básicamente por 5 libros distribuidos de la siguiente manera. El libro 1 de dicho código contiene las disposiciones generales sobre los comerciantes y los asuntos mercantiles, definiendo y clasificando a los comerciantes, enumerando sus deberes y sus obligaciones. Esto es algo muy importante. Entonces, el libro 2 del mismo Código de Comercio, ya este libro ya trata sobre todo lo referente a lo que son las sociedades, la constitución de las mismas, las clases de sociedades que hay, en los casos en que las sociedades pueden o deben ser disueltas, el procedimiento que se debe seguir, los estatutos de dichas sociedades, el revisor fiscal que debe tener las mismas, entre muchos otros temas. Entonces el libro 2 está enfocado específicamente en este tema. El libro 3 por su parte entonces viene a cubrir todo lo relacionado con las operaciones mercantiles, todo lo que también este obviamente es un campo muy amplio, y en este libro pues con todos los artículos que contiene allí se especifica sobre lo relacionado con este tema. El libro 4 hace referencia al asunto de la documentación con respecto a los libros comerciales o contables y demás documentos legales que deben poseer los que según la ley son reconocidos como comerciantes, que a su vez pues poseen locales comerciales según las normas establecidas. Recordemos que el Código de Comercio busca reglamentar todo eso. El capítulo 6 hace referencia a los procedimientos a seguir en caso de que haya quiebra, de arbitramiento o asuntos de regulación ya como tal. Entonces, este libro sexto está enfocado especialmente en abordar este tema. Con respecto a la calidad del comerciante, el Código de Comercio dice lo siguiente. El Código lo define en el artículo 10 de la siguiente manera. Según el Código, son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan de las actividades comerciales que la ley considere mercantiles. La calidad del comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. Entonces, este artículo define quiénes son los comerciantes según la ley. Dice que son personas profesionalmente que se ocupan de estas actividades o que en algún caso pues nombran a alguien, a un apoderado o a un intermediario para que los represente y realice ciertas operaciones. También este código habla de las obligaciones de los comerciantes. El artículo 19 de dicho código establece dichas obligaciones. Dice que una de ellas es matricularse en el registro mercantil, un día conocido como Cámara de Comercio, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos que exigen la ley, llevar la contabilidad de su negocio según la ley, conservar la correspondencia y documentos relacionados con su negocio. Esto es importantísimo, que son como los soportes legales de cualquier lugar comercial. En conformidad con el artículo 13, en cuanto al ejercicio del comercio, se dice que el comercio se ejerce en los siguientes casos: cuando se haya inscritos en el registro mercantil, cuando tiene un establecimiento de comercio abierto al público, obviamente, cuando se denuncia al público como comerciante a través de cualquier medio de comunicación, o sea, se hace propaganda del negocio, de lo que se vende, de lo que se está ofreciendo. Esto hace que la persona sea considerado como un comerciante como tal, que está ejerciendo la función en el área del comercio. Otro que se nos pide investigar, que es muy importantísimo y va un poco ligado a esto, es el Código Civil. ¿Qué es el Código Civil? A nivel de una pequeña introducción vamos a definirlo de la siguiente manera. Se dice que cuando se habla del Código Civil se hace referencia a un conjunto ordenado, sistematizado y unitario de reglamentos contemplados por lo que se conoce como el derecho privado, el derecho de cada persona. Se trata, por lo tanto, de normas creadas para ejercer un control sobre los vínculos civiles establecidos por personas, tanto físicas como jurídicas, ya sean privadas o públicas. Respecto a esta última alternativa, cuando las personas actúan como particulares, porque recordemos que estamos hablando del derecho civil. Y así como hay personas naturales, también hay personas jurídicas
que son ya las organizaciones, pero estas son juzgadas cuando actúan ya en la calidad como de particulares. Entonces este Código Civil está conformado por 6 capítulos. Estos están distribuidos de la siguiente manera. El capítulo primero entonces define el objeto y la fuerza de dicho código. ¿Cuál es la razón de ser? El capítulo 2 está compuesto de 7 artículos que tratan con todo lo relacionado con el concepto de ley, empezando por la definición de la misma, penas en la ley civil, sanción y nulidad, sanción constitucional, fuerza de la costumbre, ignorancia de la ley, primacía constitucional e incompatibilidad normativa. Son temas tratados en este capítulo 2. Por su parte, el capítulo 3 contiene 13 artículos que tratan con el concepto de los efectos de la ley, como lo es su obligatoriedad, promulgación, habla de que la ley no tiene efecto retroactivo, habla de la renunciabilidad de los derechos, de las leyes que declaran el sentido de otras leyes, de la derogatoria normativa por convenio, de la fuerza de las sentencias judiciales, extraterritorialidad de la ley, entre otras cosas. Todo esto es tratado en ese capítulo 3. El capítulo 4, por su parte, contiene 8 artículos que tratan con el concepto de la interpretación de la ley, como lo es la interpretación del legislador, lo que es la interpretación doctrinal, la interpretación gramatical, significado de las palabras usadas en dicho código, las palabras técnicas, entre otras cosas. El capítulo 5 contiene 38 artículos que tratan especialmente con lo que es la definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes, como lo son palabras relacionadas con las personas, con la edad, con el parentesco, con los grados de consanguinidad, legitimación de los hijos, entre otros. El capítulo 6 contiene 2 artículos que hablan sobre lo que es la derogación de las leyes, ya como en qué, bajo qué conceptos o criterios una ley puede ser derogada. Entonces el Código Civil en total contiene 2.684 artículos que tratan en cuanto al concepto de familia en sentido general, todo lo relacionado con este particular, como todas las demás disposiciones relacionadas con el ámbito del mundo civil, que como el mismo código lo afirma, esto tiene que ver directamente con los particulares, por razón del estado de las personas, de acuerdo al estado de cada uno, de sus bienes, las obligaciones que estos tienen, los contratos y todas las acciones civiles que pues sean, según el código, legales o ilegales. Hablaremos también entonces del decreto 855 de 1994. Este decreto contiene 22 artículos que tratan sobre la reglamentación de la contratación directa. El mismo establece las pautas a seguir en cuanto al acto de contratación, el uso de los contratos, todo lo que tiene que ver con las operaciones mercantiles o comerciales, las personas facultadas por la ley para realizar contratos, entre muchas otras cosas. Entonces esto es sobre este tema. Aquí tenemos la cibergrafía una vez más, donde fueron tomadas las imágenes, las fuentes usadas para este breve estudio. Gracias por su atención, Dios les bendiga.